En el misterioso Valle de Heizu han ocurrido varios incidentes extraños desde la década de 1950. Algunos incluso llegaron a compararlo con el infame Triángulo de las Bermudas, pero ¿realmente son tan parecidos? Todo comenzó cuando un avión desapareció en circunstancias que nadie ha logrado explicar hasta ahora. Buscaron una y otra vez, pero al parecer no quedaba nada de él. Y adivina qué, nadie recibió ningún mensaje de auxilio de la tripulación. Como si fuera poco, ese mismo año, un número considerable de turistas y residentes se perdieron en este mismo valle para no volver a ser vistos. Hablando del Triángulo de las Bermudas, podemos asociar la historia de su origen con una serie de misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Por ejemplo, la que tuvo lugar en 1945, cuando 5 aviones y 14 personas a bordo desaparecieron mientras realizaban un entrenamiento de rutina. Ni siquiera una investigación exhaustiva sirvió para establecer la causa del incidente, pero ese no fue el final. Entre 1945 y mediados de la década de 1980, otras 25 avionetas desaparecieron mientras atravesaban el Triángulo de las Bermudas. Nunca se las volvió a ver. Los equipos de búsqueda no han recuperado ni una sola pieza. Pero el Triángulo de las Bermudas no es la única región del océano que ha reclamado barcos para siempre. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, existe una complicada porción de agua que se ha ganado el apodo de El Mar del Diablo. El caso más conocido es el de una patrulla oceánica que desapareció en 1953. Había 31 tripulantes y científicos a bordo que planeaban investigar una isla volcánica de reciente formación. ¿Qué pasó con este barco y todas las personas que viajaban en él? Supongo que nunca lo sabremos. No lograron dar con el barco ni los tripulantes, y literalmente no quedó rastro de ellos. En 1911, un tren debía partir de una estación de Roma con destino a Milán. De más está decir que ninguno de los 106 pasajeros llegó a su destino y nadie ha vuelto a verlos. ¿Qué pasó con estas personas y con el tren? ¿Se perdieron para siempre? Algunos creen que no fue así. Cerca del final de su viaje, el tren debía atravesar un largo túnel. Entró en él, pero nunca salió por el otro extremo. Fue como si literalmente se hubiera desvanecido. Solo hallaron a 2 pasajeros, se encontraban bastante mal y sus relatos no parecían tener mucho sentido. Hablaron de una densa niebla que los asustó mucho y los llevó a saltar. 15 años después, comenzó a circular la historia de un grupo de 104 italianos que aparecieron en la Ciudad de México, afirmando que habían llegado en tren desde Roma. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, parece ser que esta historia data de 1845, 66 años antes de que el tren partiera. Por supuesto, en aquel entonces nadie tomó con seriedad a estas personas, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿realmente viajaron en el tiempo a través del túnel romano? ¿O solo se trata de otro mito urbano? ¿Tú qué opinas? La colonia perdida es la historia de un extraño fenómeno que ocurrió a fines del siglo XVI. Un grupo de ingleses se había instalado en una colonia de la isla Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. Pronto se dieron cuenta de que no tenían suficientes provisiones. Para resolverlo, el gobernador decidió regresar a Inglaterra en busca de todo lo necesario. Su travesía duró 3 años. Cuando por fin regresó, se quedó atónito al ver lo que había quedado. Nada. Toda la población de la colonia había desaparecido. El único recuerdo era una palabra grabada en un árbol. Actualmente nadie sabe qué pasó con estas personas o qué significa la palabra tallada. Ahora, ¿un faro sin un operario? Tal vez te parezca imposible, pero escucha esto. En el noroeste de Escocia se encuentran las Islas Flannan. No tienen nada de especial. No son más que un puñado de rocas y hierba, con excepción de un faro famoso que esconde un oscuro secreto. En 1900, los 3 guardias del faro desaparecieron misteriosamente y nadie volvió a verlos. Desde entonces, las islas están completamente abandonadas. El faro pasó a tener un sistema automatizado en la década de 1970. Ninguna lista de lugares donde desaparecen cosas podría estar completa sin este misterioso bosque de Transilvania, una región de Rumanía. Y por si lo estás pensando, no tiene nada que ver con el famoso conde Drácula. Se llama Bosque de Hoya y ha sido testigo de fenómenos insólitos. Aquí no solo desaparecen personas, algunos han oído todo tipo de ruidos extraños, desde voces femeninas hasta susurros. También están los que afirman haber viajado en el tiempo entre los espeluznantes árboles del bosque. Aseguran que literalmente viajaron unas horas hacia el futuro antes de regresar. La autopista Yellowhead es un tramo de carretera ubicado en la Columbia Británica, Canadá. A partir de la década de 1960 y a lo largo de los años, ha recibido mucha atención debido a algunas misteriosas desapariciones.
Como consecuencia, se ha ganado el apodo de Carretera de las Lágrimas. No hay una explicación razonable de por qué la gente sigue desapareciendo aquí. Lo más sorprendente es que la mayoría de estas personas eran mujeres jóvenes. Esta zona triangular, que se extiende por encima del desierto y las montañas de Sierra Nevada en el estado de Nevada, recibió bastante atención debido a una desaparición ocurrida en 2007. Un navegante, aviador y aventurero llamado Steve Fossett voló hasta aquí en una avioneta y desapareció. Lo buscaron sin descanso por meses, pero no encontraron rastros de él ni de la aeronave. Un año después, el misterio del destino de Fossett se resolvió por fin, cuando un excursionista halló sus documentos de identidad y más tarde un equipo de búsqueda encontró los restos de la avioneta. Bien, es uno de los destinos naturales más visitados del mundo, pero el Parque Nacional de Yosemite esconde algunos oscuros secretos. A pesar de su belleza y su abundancia de vida salvaje, un total de 45 personas han desaparecido en este mismo lugar. Nadie sabe qué pasó. Tal vez deberíamos preguntar a los osos locales, puede que sepan algo. Incluso hay historias de personas que desaparecieron de un sector del parque para aparecer en un lugar completamente distinto y no con toda su ropa. Sin embargo, esto no ha impedido que más de 3 millones de personas que visitan el parque cada año deambulen por los alrededores. Y siempre que un barco se hunde, uno al menos esperaría encontrar fragmentos de él en el fondo del mar, ¿cierto? Bueno, no si viajas por el lago Superior. Se encuentra en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá y se hizo famoso por su gran número de desapariciones de barcos. Claro, tal vez tenga que ver con los vientos de tormenta, pero eso no explica por qué algunos barcos simplemente desaparecen por completo, sin que aparezca ni una pieza de ellos, ni siquiera en el fondo del lago. Así todo, atrae a muchos turistas cada año. Vienen a bucear y a ver los restos de algunos de los barcos que aún siguen aquí. El fondo de este lago incluso contiene lo que queda del famoso SS Edmund Fitzgerald. Cuando zarpó el 7 de junio de 1958, era el barco de mayor tamaño de los grandes lagos de América del Norte. Y actualmente sigue siendo la embarcación más grande que se haya hundido en la zona. Al igual que otros sucesos, la causa exacta del naufragio sigue siendo un misterio. ¿Alguna vez has visto pasar un tren a toda velocidad y te has preguntado cómo esa mole de metal se queda pegada a los rieles? Se ve facilísimo, ¿verdad? Pues hay un secreto detrás. Resulta que la verdadera magia está justo debajo, o más bien dentro de las ruedas. Los trenes existen desde 1804 y en ese entonces eran la gran novedad de la revolución industrial. Antes de los trenes, la gente usaba carretas tiradas por caballos, lentas y brinconas. Con razón, las locomotoras de vapor podían mover toneladas de personas y carga mucho mejor. Con el tiempo, la tecnología se hizo más sofisticada y los trenes también, igual que sus ruedas. ¿Te has fijado que las ruedas de tren no son planas? Tienen una forma ligeramente cónica, y no es solo por estética. Es la clave que evita que el tren salga volando de la vía. Sin esa curvatura, se resbalaría apenas entra a una curva. Esa conicidad ayuda en dos cosas grandes: mantener el equilibrio y tomar las curvas. Si las ruedas fueran simplemente redondas, en recta no habría problema. Pero no se autocentran, así que no mantienen al tren naturalmente en medio de la vía. ¿Qué cambia con las ruedas cónicas? Los dos lados de cada rueda tienen radios ligeramente distintos, y al girar, la rueda desplaza su punto de contacto cuando el tren toma una curva. El lado de mayor radio agarra más el riel y ayuda a que el tren se recargue hacia la curva, y el lado menor gira más rápido para que todo vaya suave. En el siglo XIX, los trenes no tenían este truco de diseño. Sus ruedas eran cilindros de hierro colado. Suena resistente, pero se rompían todo el tiempo porque, sí, los trenes pesan muchísimo. Cuando los ingenieros se cansaron de recoger pedazos, en la década de 1830 pasaron al hierro forjado y más tarde, hacia finales del siglo XIX, al acero. El acero cambió el juego por completo. Más fuerte, más liso y perfecto para ir más rápido. Pero la forma de la rueda seguía siendo un problema. Al principio usaban ruedas planas y al doblar, bamboleaban como carrito del súper con una rueda chueca. Seguro sabes de qué hablo. Nada ideal para una máquina metálica de ese tamaño. Luego llegó la rueda con pestaña, inventada ya por 1789. Traía un pequeño reborde en el borde de la rueda para agarrarse mejor al riel. Como los topes en el boliche, pero para trenes. Ese reborde evitaba que se bamboleara hasta el campo abierto.
Pasaron unos años, y otro inventor decidió mejorarlo todavía más. En 1814, añadió ruedas con pestaña a su locomotora Blücher, y luego llegó la forma cónica, la combinación perfecta de equilibrio y estabilidad. Hasta hoy, los trenes siguen usando ruedas cónicas. Ayudan a estas moles de metal a tomar curvas y a deslizarse suave por la vía. Sí, las ruedas de tren son geniales. ¿Y cómo detienes una bestia de metal lanzada a más de 320 km por hora? Ahí entran los frenos magnéticos de carril. No dependen de las ruedas. Usan imanes que se agarran directo a los rieles, como enormes garras metálicas. Cuando hay que frenar en seco, esos imanes se energizan, se pegan al riel y generan tanta fricción que el tren se desacelera rapidísimo. Como siempre trabajan a tope, se usan sobre todo para seguridad o en emergencias. Nos ves en trenes de alta velocidad que llegan a unos 270 km por hora. Y hay sistemas elegantes que alcanzan hasta unos 350 km por hora. Aún así, no suelen ser los frenos de servicio principales en trenes de alta velocidad. Ahí mandan los frenos de corrientes de Foucault. Un campo magnético se queda fijo y un disco metálico no magnético pasa a través, frenando de manera gradual. Pero volvamos a los frenos magnéticos. ¿Cómo funcionan? Dentro del sistema hay un gran electroimán. Imagina un gran núcleo de hierro envuelto con un montón de alambre de cobre. Cuando la corriente pasa por la bobina, el imán se activa y se pega al riel. Cuanto más se pega, más fricción hay, y la fricción convierte toda esa velocidad en calor. ¡Pum! La energía se fue. Claro, los ingenieros tuvieron que asegurarse de que el sistema no se apague si falla la energía. Eso sí sería grave. Si se corta la alimentación principal, entran las baterías del tren para mantener funcionando los imanes. Otra cosa buena, cuando estos frenos muerden el riel, también lo limpian. Literalmente lo limpian, lo que ayuda a que después los frenos normales agarren mejor. Ahora, hablemos otra vez de las curvas, porque las vías no siempre son rectas por el campo. Obvio, cuando la vía se dobla, el riel exterior queda un poco más alto que el interior, como en una pista. A esa inclinación se le llama peralte o superelevación, y ayuda a que el tren se recargue hacia la curva en lugar de querer salirse, como cuando andas en bici y tomas una esquina muy rápido. ¿Para qué sirve ese peralte? Reparte el peso del tren de forma pareja entre los dos rieles. También reduce el desgaste, porque cambiar rieles cuesta, y nadie quiere eso. El peralte compensa esa fuerza lateral que te avienta del asiento al girar y hace el viaje mucho más suave y cómodo. Cuando un tren toma una curva, entra en juego la física. A mayor velocidad o curva más cerrada, más empuje hacia afuera. Pero si levantas un lado de la vía, la gravedad empuja de vuelta hacia adentro. Equilibrio recuperado. Con poco peralte, el tren rechina contra los rieles. Con demasiado, los trenes lentos sienten que van subiendo una cuesta. Los ingenieros tienen que encontrar el punto justo. La inclinación suficiente para los trenes rápidos sin hacer sufrir a los lentos. Si un tren lento toma una curva pensada para los de alta velocidad, se inclina hacia el riel interno. Los más veloces, en cambio, cargan contra el externo. En ambos casos, esa presión lateral desgasta ruedas y rieles, y en situaciones extremas, hasta puede provocar un descarrilamiento. Por eso los trenes de carga y los de alta velocidad casi nunca comparten las mismas curvas. Para aguantar todo ese esfuerzo, la vía y las curvas se construyen en conjunto con durmientes más juntos y más balasto debajo. En pocas palabras, van bien reforzadas. Una cosa más. Ese famoso clac-clac que muchos imaginan cuando piensan en trenes, pues casi ya no existe. Hoy los trenes se deslizan casi en silencio, sin ritmo ni clac, solo un suave susurro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se callaron los trenes? No exactamente, se callaron las vías. Antes, los rieles se armaban en tramos cortos, de unos 12 metros cada uno. No era fácil mover piezas larguísimas, y las separaciones dejaban que el metal se dilatara con el calor.
Cuando las ruedas pasaban por esas uniones, sonaba el clac clac, y cada clac era en realidad un golpecito a la vía, que multiplicado por millones se acumulaba. Los rieles se gastaban más rápido, los trenes se bamboleaban y las cuadrillas de mantenimiento sufrían. Así que comenzó la era de la ingeniería moderna. En vez de rieles cortos atornillados, la mayoría de las líneas nuevas usa riel soldado continuo. Largas cintas lisas de acero soldadas extremo con extremo. Imagina juntar todos esos pedacitos de riel y fundirlos en una sola serpiente metálica que se extiende por kilómetros. Ese riel soldado hace el viaje más suave, más rápido y mucho más silencioso. Además dura mucho más, porque ya no hay martilleo constante de las ruedas. Y quizá te preguntes, el metal no se dilata con el calor, ¿verdad? Sí, pero aquí está el truco. Los ingenieros colocan los rieles a una temperatura neutra especial, por lo general en un día cálido, para que cuando haga más calor o más frío, el acero casi no se mueva. Se sujetan tan fuerte con sistemas de fijación robustos y se rodean de mucho balasto, piedra triturada, que aunque el metal quiera alargarse, no puede. Solo acumula un poco de tensión interna. Aunque aquel sonido se haya ido, lo que ganamos es mucho mejor. Trenes más rápidos, viajes más seguros y vías que no se sacuden hasta desarmarse. La próxima vez que vayas en un tren, tomando una curva o frenando suave, acuérdate, todo se logra gracias a una mezcla de imanes, física y soluciones de diseño que mueven con seguridad toneladas de metal a velocidades impresionantes. ¡Yahoo! En 2017, una compañía ferroviaria de Japón emitió una disculpa oficial porque su tren partió 20 segundos antes de lo programado. Los pasajeros apenas notaron que el Tsukuba Express había salido de la estación en el este de Tokio a las 9:44 minutos y 20 segundos en lugar de a las 9:44 minutos y 40 segundos. Pero ser puntual hasta el segundo es tan crucial en el país que la compañía sintió la necesidad de comentar el incidente. Explicaron el error, que muchos usuarios de Internet consideraron demasiado gracioso para ser cierto, por el hecho de que la tripulación no había verificado la hora y realizó la operación de salida. Los ferrocarriles japoneses tienen una historia de más de 140 años. Esto les ha dado el tiempo suficiente para adquirir el conocimiento necesario para afinar el sistema hasta la perfección. El primer viaje en ferrocarril del país fue de Tokio a Yokohama y transportó a las élites más altas, incluyendo al propio emperador. La locomotora, los vagones e incluso los rieles tuvieron que ser traídos desde el Reino Unido. El viaje duró 53 minutos, casi el doble de lo que dura ahora. No había comodidades, ni siquiera baños. Aún así, fue un éxito y las primeras compañías ferroviarias privadas japonesas comenzaron a surgir. A principios del siglo XX, después de algunos retrasos en los trenes, las autoridades tomaron el control del ferrocarril. Su oficina de investigación ferroviaria mejoró la eficiencia de las calderas de los motores y desarrolló materiales resistentes al óxido y un tipo especial de pintura para evitar que las abejas construyeran colmenas, lo cual era un problema para los frenos. Aún así, los trenes eran bastante lentos. El trayecto de 482 kilómetros de Tokio a Osaka duraba más de 7 horas. Las vías serpenteaban, siguiendo el curso de los ríos y no la ruta más corta del punto A al punto B. Las interrupciones del servicio eran algo común. Los escasos aumentos salariales para los trabajadores llevaron a huelgas, demoras y cancelaciones. Los trenes apenas eran confiables. Probablemente por eso los automóviles y los aviones se estaban volviendo cada vez más populares. Todo cambió gracias a los Juegos Olímpicos de Verano de 1964. Japón tenía que mostrarle al mundo lo conectada y progresista que era como nación, y el sistema ferroviario existente no transmitía ese mensaje. Por lo tanto, las autoridades invirtieron una buena cantidad de fondos en su sistema ferroviario de alta velocidad, el Shinkansen. Para empezar, tuvieron que construir nuevas vías exclusivamente para el nuevo tren de levitación magnética, conocido como maglev. Las vías del Shinkansen son rieles soldados de manera continua, a diferencia de las vías comunes, que tienen segmentos atornillados.
Las vías injuntas implican menos fricción, lo cual permite que los trenes alcancen velocidades más altas y las vías requieren menos mantenimiento. Esos trenes ultrarrápidos funcionan gracias a imanes superconductores. Cuando dejas que pase una corriente eléctrica a través de ellos, obtienes un campo magnético extra fuerte. Pero hay un problema. Cuanta más energía recibe, más caliente se pone y la eficiencia se desploma. Al igual que el cargador de teléfono cuando se calienta, la culpa es de la resistencia eléctrica. Así que el imán debe ser enfriado a unos helados 268 grados bajo cero. Esto genera un campo magnético fuerte y constante. Usan estos imanes superconductores con unidades de enfriamiento a lo largo de toda la longitud del tren. Pero esa es solo la mitad de la magia magnética. La otra mitad está oculta dentro de las vías de guía. Los imanes del carril tienen forma de O y alternan entre los polos norte y sur. Se alinean con los imanes del tren. Cuando sus polaridades coinciden, los imanes se repelen entre sí. Esto genera una fuerza hacia adelante que pone en movimiento el tren. Al alterar la polaridad de los imanes dentro del tren, podemos controlar la velocidad. Cuanto más frecuentemente cambia la polaridad, más rápido avanza el tren. Hoy en día, la compañía ferroviaria más grande de Japón transporta unos 14 millones de pasajeros por día. El retraso promedio de un tren Shinkansen de alta velocidad es de unos 20 segundos y aún están trabajando para reducir este número a 0. La razón no es solo la perfección técnica de los trenes y las vías, sino también la mentalidad japonesa. Las normas colectivas y el bien de toda la sociedad son increíblemente importantes para el Japón. Respetan el orden y la disciplina para minimizar cualquier incertidumbre sobre su futuro. Dado que Japón se encuentra en una zona donde los terremotos son frecuentes, estos dos valores son salvavidas. Para los trabajadores ferroviarios japoneses, es una prioridad trabajar de manera segura. Los conductores, maquinistas y el personal de estación trabajan como un solo equipo y aún dependen de la interacción humana de muchas maneras. Tienen todo un sistema de gestos físicos y llamadas de voz que utilizan mientras están de servicio. Se llama señalar y llamar, y ayuda a reducir errores durante el trabajo hasta en un 85%. Así que no solo desempeñan sus funciones a la perfección, sino que también señalan y anuncian lo que están haciendo para evitar errores. Los conductores de tren que están revisando la velocidad observan el indicador y dicen, revisión de velocidad 80. Los asistentes de estación señalan la vía y pasan su brazo a lo largo del andén para asegurarse de que no haya pasajeros caídos o bolsas que puedan quedar atrapadas en las puertas del tren antes de su partida. La capacitación del personal es bastante estricta y produce los mejores resultados. Todos los conductores de trenes de alta velocidad saben cómo llevar el tren a la estación dentro de los 5 segundos del horario programado y detenerse a menos de 1 metro del lugar de parada asignado. Cuando llega a Tokio, el tren solo tiene 12 minutos antes de moverse en dirección opuesta. 2 minutos son para que los pasajeros desciendan y 3 minutos son para que los nuevos pasajeros se acomoden. Por lo tanto, el equipo de limpieza solo tiene 7 minutos para hacer su trabajo. Una persona se ocupa de un vagón que tiene alrededor de 100 asientos y logra dejarlo impecable. Trabajo en equipo en su máxima expresión. Si la velocidad no es lo tuyo, podrías disfrutar más el Glacier Express que esos trenes japoneses ultrarrápidos. Se lo considera extraoficialmente el tren expreso más lento del mundo y cubre una distancia de 290 kilómetros en 8 horas. El recorrido atraviesa los impresionantes Alpes suizos y cruza casi 300 puentes. Verás bosques montañosos, praderas alpinas, riachuelos y arroyos, los arcos de un famoso viaducto, lagos, glaciares y pinos. Los ferrocarriles camboyanos solían tener una característica divertida. Los pasajeros debían desarmar y volver a ensamblar el tren. Los trenes de bambú llamados Norris transportaban alrededor de una docena de pasajeros, ganado y otros productos entre pequeñas aldeas. Un Norri consistía en una única plataforma del tamaño de una cama de matrimonio y un motor de cortacésped o de bote que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Cuando 2 Norris se encontraban en la única vía, el más ligero se detenía y los conductores y pasajeros lo desarmaban para dejar pasar al más grande. Luego lo volvían a armar,
todo en menos de un minuto. Ahora solo puedes encontrar el Nori como una atracción turística, ya que Camboya ha avanzado hacia trenes más efectivos. Si cuentas con alrededor de $5,000 para gastar en un crucero de 4 días por los paisajes de la India, entonces el tren de lujo Maharajas Express es una opción ideal para ti. Este palacio sobre ruedas recorre el noroeste y centro de la India y pasa por las principales atracciones turísticas del país. Consta de 23 vagones, incluyendo alojamiento, comedor, bar, salón, generador y vagones de tiendas. La suite presidencial ocupa todo un vagón del tren, aunque es un poco más cara, casi 3 veces el precio de la opción más económica. El ferrocarril más peligroso de Japón, y probablemente del mundo entero, recorre las laderas del Monte Aso, el volcán activo más grande del país. Nunca se sabe cuándo volverá a despertar, así que una vez que compras un boleto de tren aquí, podría incluir un bono con asientos de primera fila para un espectáculo natural. Puedes ver ríos de lava y la cima humeante de un volcán desde la comodidad de tu asiento. Parte de la ruta atraviesa un alto puente de hierro, que es estrecho y no tiene barandas. Un paso en falso y el tren termina en el abismo. ¿Te atreverías a correr ese riesgo? Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has notado las rayas de colores pintadas en los vagones del tren? Resulta que las empresas ferroviarias no desperdician pintura solo por motivos estéticos. Cada diseño de rayas o librea, el término correcto para ello, tiene un significado especial y cumple un propósito muy importante. Las rayas pueden indicar la velocidad del tren, el destino y el tipo de vagón o servicio, pero también son parte de la variedad de símbolos que ayudan a los pasajeros a comprender la información relacionada con el tren y a navegar por la estación y el transporte. A veces puedes encontrar rayas especiales pintadas en diferentes colores sobre la última ventana de algunos vagones. Advierten a los pasajeros que este vagón en particular es, de alguna manera, diferente a los demás. Por supuesto, estos símbolos variarán según el país. Por ejemplo, los operadores ferroviarios indios colocan franjas blancas en los vagones azules para indicar los vagones de segunda clase, no reservados en un tren en particular. Estas franjas ayudan a los pasajeros a identificar fácilmente el vagón general disponible cuando el tren llega al andén. Mientras tanto, las franjas rojas en los vagones grises indican los compartimentos de primera clase, y estas anchas franjas amarillas, pintadas sobre un fondo azul o rojo, indican que los vagones están reservados para pasajeros enfermos o discapacitados físicos. Y si alguna vez ves vagones grises con rayas verdes en los trenes indios, significa que solo las mujeres pueden usarlos. Además, en 2019, la zona del ferrocarril de la frontera norte de los ferrocarriles de la India presentó estos vagones dormitorio femeninos de color rosa. Estaban tratando de animar a las mujeres a hacer viajes de larga distancia. Durante esos viajes, los trabajadores del tren se aseguran de que las personas ajenas no tengan acceso a este vagón para brindar mayor seguridad a las pasajeras que viajan solas o con hijos menores. Y el color llamativo ayuda a identificar los vagones femeninos incluso durante las horas pico. En Japón también usan el color rosa para poner franjas especiales en las líneas de metro y tren suburbano para identificar los vagones que son solo para mujeres. Los pasajeros masculinos no pueden abordarlos durante las horas pico por razones de seguridad. Los mismos vagones exclusivos para mujeres se han creado en los subterráneos de Brasil, Dubái, Indonesia, Irán y Egipto. Pero volvamos al ferrocarril. Resulta que hay una mejor manera de deshacerse de los molestos compañeros de viaje. Puedes comprar boleto en un vagón de tren privado, reconstruir su interior y hacer tu propio departamento acogedor sobre ruedas. Si eres lo suficientemente rico, por supuesto. La Corporación Nacional de Pasajeros del Ferrocarril, también conocida como Amtrak, ha brindado servicios ferroviarios de pasajeros en los Estados Unidos y Canadá desde la década de 1970. La compañía ha presentado una oferta especial. Si tienes un vagón privado, Amtrak está ansioso por incorporarlo a los servicios de trenes programados entre ubicaciones específicas. De esta manera, puedes ajustar tu propia ruta y viajar por todo Estados Unidos como un jefe. Aunque no tendrás que comprar un boleto de tren, aún tendrás muchas otras tarifas que pagar, incluida una inspección de seguridad anual, tarifas de registro anuales para tu transporte privado, una tarifa de kilometraje basada en dónde y cuándo viajas, y cualquier otro cargo por cualquier servicio adicional. El costo de almacenamiento en el depósito de Amtrak, por ejemplo, ronda los $2,000 por mes, y tendrás que comprar un vagón en primer lugar.
Si eres un principiante en este negocio con un presupuesto limitado, no te preocupes, puedes comenzar con un vagón roto sin restaurar y sin energía eléctrica. Su precio comenzará en unos $25,000, mientras que un vagón completamente restaurado puede costar hasta $500,000 y hasta el infinito si decides llevar el interior al máximo nivel. ¿Y si no quieres gastar mucho dinero pero te gustaría experimentar un viaje en tren en tu propio vagón? Algunos coleccionistas privados alquilan sus vagones de tren a otras personas para viajes cortos, fiestas o recorridos históricos. Así que, si quieres experimentar esta aventura, solo investiga en tu área. Algunos de estos recorridos te permitirán visitar vagones de obras maestras con interiores restaurados verdaderamente sofisticados. Aunque tener un vagón privado es un pasatiempo muy costoso, al menos puedes pintarlo y decorarlo como tú quieras. Mientras tanto, los vagones comerciales ordinarios tienen esquemas de color corporativos, estrictos, y no pueden darse el lujo de ser originales. A veces vemos trenes muy similares propiedad de la misma compañía, pero las franjas que decoran los vagones en el exterior siguen siendo ligeramente diferentes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Quién decide eso y qué significa? Suele significar que los trenes han sido pintados en distintos momentos y en diferentes lugares, siguiendo la evolución del brand book corporativo y la llegada de nuevos modelos de locomotoras y vagones. Por ejemplo, Amtrak, lo mencioné anteriormente, ¿recuerdas? Ha desarrollado una variedad de esquemas de pintura en su material rodante desde el comienzo de los servicios ferroviarios interurbanos de pasajeros. Hay 7 esquemas básicos o fases en uso. Estas utilizan arreglos geométricos de rojo, blanco y azul que representan los colores de la bandera de los Estados Unidos. Los temas se parecen, pero los pasajeros más atentos definitivamente no tendrán dificultades para detectar esas pequeñas variaciones. Aquí está la llamada Fase 1, presentada por primera vez en 1972. Amtrak pintó sus locomotoras con el elegante color niebla platino, o en términos más simples, gris claro. Pusieron el icónico logo de la flecha en el lateral y pintaron los techos de negro. La nariz está pintada de rojo a propósito, hace que la locomotora sea más visible para los peatones y los conductores. La compañía cubrió sus vagones de pasajeros con pintura plateada y luego con franjas rojas y azules, enmarcadas con delgadas líneas blancas al nivel de las ventanas. Luego se colocó el logotipo de Chevron en uno o ambos extremos. 2 años después, la empresa comenzó a operar las nuevas locomotoras GE E60 y lanzó el esquema de pintura Fase 2. Reemplazaron la famosa nariz roja y el logotipo de Chevron y pintaron franjas similares a las de los vagones de pasajeros. La mayoría de los vagones de pasajeros se mantuvieron esencialmente sin cambios desde la Fase 1, excepto por la eliminación del logotipo de Chevron. Después de 2 años, Amtrak introdujo la Fase 3 y aún la usa en algunas unidades. Eliminó las rayas blancas exteriores tanto en vagones de pasajeros como en las locomotoras. La franja interior se ensanchó y las franjas rojas, blanca y azul se hicieron igualmente anchas. La compañía también pintó los trenes de turbinas de gas y el tren de prueba LRC de blanco y puso franjas en la parte inferior del tren. La banda blanca era bastante reflectante y dejaba lugar para la información del vagón. Continuando con nuestro desfile de modas de trenes, en 1993 la compañía presentó la Fase 4. Fue un cambio sorprendente después de la era anterior del estilo tradicional rojo, blanco y azul. La Fase 4 tiene 2 franjas rojas delgadas y una franja azul oscura gruesa. En este periodo, Amtrak puso en servicio los vagones Superliner 2 nuevos. En 1997, Amtrak distribuyó este esquema entre algunas locomotoras en los servicios del corredor noreste. Son muchos ajustes hasta ahora, pero pasemos a la siguiente fase. Cuando Amtrak comenzó a operar juegos de trenes de alta velocidad, Acela Express en 2000 lanzó la Fase 5 y todavía se usa ampliamente en la actualidad. Pintaron las locomotoras de color gris claro. En la parte superior pintaron una franja azul que era más oscura que las de las fases 1 a 3, pero más clara que la de la Fase 4, y la parte inferior estaba decorada con una fina franja roja reflectante. La empresa colocó su logotipo cerca de la parte delantera o trasera de las unidades. Mientras tanto, Express Boxcars recibió rayas azules tanto en la parte superior como en la inferior, y todos los vagones que no eran de pasajeros, como los portaequipajes de Autotrain, recibieron un acabado completamente gris con una raya y un logotipo rojos. Y ahora nos dirigimos a la Fase 6, también conocida como Fase 6B. ¿Por qué? No preguntes. Amtrak la introdujo en 2002 y actualmente se utiliza en la mayoría de los vagones de pasajeros.
Mantuvieron el mismo estilo de franjas que la fase 4, incluidas franjas anchas en las ventanas de los vagones de un solo nivel y franjas finas en los superliners. La franja reflectante roja del umbral y el azul de tono medio de la fase 5 todavía están en uso. Los vagones de un solo nivel tenían logotipos blancos dentro de una franja azul, mientras que los superliners tenían logotipos azules debajo de las franjas. 5 de las primeras 6 locomotoras Siemens Charger ALC-42 conservaron este hermoso esquema de fase 6, en su mayoría cuerpo azul con rojo y negro alrededor del parabrisas y chevrones rojos y plateados en la parte trasera. En julio del 2021, Amtrak celebró su aniversario número 50 y presentó algunos diseños nuevos para marcar este hito. 6 nuevas locomotoras de aniversario especialmente diseñadas incluyen esta exclusiva librea azul medianoche que celebra a los empleados de la compañía que mantienen a los pasajeros en movimiento por todo el país durante la noche. Amtrak también presentó un adelanto de cómo sería la fase 7 y prometió brindar una mayor sensación de modernidad y cohesión a través de sus diseños de trenes. Está bien, pero ¿qué hay de esta criatura de tren? Probablemente hayas reconocido este esquema de color. Las compañías ferroviarias lo llaman rayas de tigre. ¿Por qué? ¿Les recuerda a las rayas de un tigre? Bueno, lo entiendo. Usan este patrón de pintura para mejorar la visibilidad de sus locomotoras. En primer lugar, toda la locomotora se pinta de amarillo brillante y luego se agregan rayas negras diagonales al frente y atrás. De esta manera puedes ver a este tigre moviéndose desde una distancia muy lejana. Y ya sabes, mantente alejado de las vías. Podrías despertar en Nueva York, tomar un bagel para el desayuno, subirte a un tren y para la hora del almuerzo ya estarías en Londres disfrutando de fish and chips. Lo que suena como el sueño de todo turista podría convertirse en realidad pronto. En este momento, viajar entre estas dos ciudades suele llevar alrededor de 8 interminables horas en avión. Pero un tren de alta velocidad que atraviese un enorme túnel transatlántico haría el mismo trayecto en solo 54 minutos. El plan es construir este tren debajo del Océano Atlántico, por lo que las estaciones se parecerían a esos modernos restaurantes submarinos. No solo llegarías a Europa en tiempo récord, sino que tampoco tendrías que lidiar con el desfase horario ni sentirte mal por la turbulencia. Hasta ahora, este megaproyecto suena increíble. ¿Pero podemos realmente llevarlo a cabo? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. En realidad, es más bien una pregunta de $20 billones. Eso es lo que costarían este tren y sus estaciones futuristas bajo el agua. Es difícil imaginar que alguien tenga suficiente dinero para construirlo, por lo que los especialistas pensaban que estaba fuera de las posibilidades. Pero la gente comenzó a sentir esperanza nuevamente cuando Elon Musk hizo este anuncio. Dijo que no solo es posible este tipo de transporte, sino que su empresa podría hacerlo realidad por 1000 veces menos de lo que todos pensaban. Viajar entre Nueva York y Londres en menos de una hora significa que el tren tendría que alcanzar una velocidad asombrosa de 4.800 kilómetros por hora. Sí, 4.800. 5 veces más rápido que la velocidad de crucero de un avión comercial, como un Boeing 747. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, no es un túnel común. Estamos hablando de un tubo sellado al vacío bajo el agua, que elimina la resistencia del aire y permite así que los trenes se deslicen a velocidades asombrosas. Y no es cualquier tren. Es una cápsula aerodinámica de alta tecnología que levita y se mueve gracias a la propulsión magnética. Al menos, eso es lo que piensan los expertos, ya que este tipo de tecnología ya está en uso hoy en día con el tren público más rápido del mundo, el Shanghai Maglev. Esta máquina opera en China y alcanza una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Lo sorprendente es que sus locomotoras ni siquiera tocan las vías. Están literalmente levitando a unos 10 milímetros por encima del suelo. Esta línea lleva a personas desde Shanghai al aeropuerto internacional de Pudong, así que los viajeros no tienen que preocuparse por el tráfico y pueden llegar a sus vuelos muy rápido. Esta tecnología de vanguardia hace que un viaje de 31 kilómetros lleve solo 8 minutos y 10 segundos. Con un tren convencional, ese mismo trayecto tardaría 4 veces más. En el 2001, se trabajó arduamente durante 2 años para construir el tren Maglev.
Y también gastaron mucho dinero, ya que todo el proyecto costó más de $1,000 millones. A pesar de ese precio inicial desorbitado, mantener esta línea en funcionamiento no es tan caro como podría parecer. De hecho, es más económico de operar que los trenes normales. Como el maglev no toca las vías, eso implica mucho menos desgaste y costos de mantenimiento considerablemente menores. Además, su sistema de propulsión es muy eficiente en términos energéticos. Como ya hemos mencionado, este es el tren operativo más rápido del mundo, pero China no se detiene ahí. Probablemente romperá su propio récord pronto, ya que han presentado un prototipo de su tren de próxima generación, el CR 450. Esta elegante bala plateada ha alcanzado velocidades de prueba de hasta 450 kilómetros por hora. Si este proyecto se materializa, es decir, si la gente realmente comienza a usarlo a diario, será un cambio radical para el tren de alta velocidad y podría reducir el viaje entre Pekín y Shanghái a menos de 3 horas. Es 1 hora menos de lo que la gente tarda actualmente en el tren de alta velocidad. Ahora, el equipo solo debe realizar un par de pruebas adicionales para asegurarse de que cumpla con todos los estándares necesarios para las operaciones comerciales. Este auto parece un batimóvil y probablemente sea igual de potente. Saluda al asombroso Koenigsegg Jesko Absolute. Su diseño elegante y futurista no es solo para lucir. Cada detalle de esta máquina fue diseñado para cortar el aire con precisión y reducir la resistencia y la turbulencia mientras mejora su rendimiento a alta velocidad. Los expertos realizaron las primeras simulaciones por computadora y el Jesko Absolute alcanzó unos asombrosos 500 kilómetros por hora. Pero el equipo está seguro de que puede ir aún más rápido. Esta bestia se acerca a la velocidad de crucero de pequeños aviones. Y debido a eso, rompió todos los récords y se convirtió en el auto más rápido del mundo. Cuando visites el Museo del Transporte de Coventry en Inglaterra, te encontrarás cara a cara con un vehículo terrestre que se asemeja más a un cohete que a un coche. Te presento el Bloodhound LSR. Ha estado en exhibición desde 2019, justo después de alcanzar 1,000 kilómetros por hora durante las pruebas en el desierto del Kalahari en Sudáfrica. Pero el equipo de este vehículo no está satisfecho aún, y están un 99% seguros de que puede ir todavía más rápido. Por lo tanto, están planeando volver a llevarlo a la pista pronto, con el objetivo de romper otro récord. Pero hay un inconveniente. El equipo aún está buscando un piloto intrépido y hábil que pueda manejar velocidades superiores a los 1,300 kilómetros por hora. Y antes de que te apresures a inscribirte en el desafío, permíteme recordarte que necesitarás más que valor. También deberás tener un gran acuerdo de patrocinio, porque poner este vehículo de nuevo en la pista y romper ese récord de velocidad en tierra podría costar alrededor de $15 millones. Si sientes curiosidad por los jets más rápidos del mundo, no busques más. Aquí tienes el North American X-15, una aeronave legendaria que voló durante casi 10 años y estableció un récord mundial no oficial de velocidad de 7,270 kilómetros por hora. Esta bestia es tan impresionante que, de hecho, alcanzó el borde del espacio durante sus vuelos de prueba en la década de los 60. Sí, el territorio de los astronautas. Para ponerlo en perspectiva, los aviones comerciales suelen viajar a altitudes de hasta 12,800 metros, pero el X-15 se elevó a más de 106,000 metros. Imagina volar más rápido que nunca, atravesando el cielo a más de 5 veces la velocidad del sonido. Esto es exactamente lo que la NASA hizo con este avión revolucionario, conocido como el X-43A. Este avión funciona con un motor scramjet, lo que básicamente significa que es un motor que opera a nivel supersónico. Es decir, no tiene partes móviles como los motores de reacción comunes, como las turbinas. En cambio, utiliza la velocidad del avión para empujar el aire dentro del motor. El aire se comprime, o se aplasta, por el rápido movimiento del avión. Luego se mezcla con el combustible y se quema para producir empuje. Para los no expertos, esto podría parecer una locura, incluso peligroso.
De hecho, debemos mencionar que los primeros vuelos del X-43A no fueron precisamente un camino de rosas. El intento inicial ocurrió en junio de 2001, pero el avión fue destruido después de que el cohete de refuerzo se descontrolara. Afortunadamente, el segundo y el tercer intento fueron un gran éxito, con vuelos que batieron récords e hicieron historia. Sé que los ascensores no son lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en medios de transporte superrápidos, pero es gracias a los elevadores ultramodernos y de alta velocidad que rascacielos tan altos como el Burj Khalifa y el Taipei 101 se volvieron accesibles. Uno de los ascensores más rápidos del mundo se encuentra en la Torre de Shanghái, en China, que cuenta con 128 pisos. Para llevar a las personas desde la planta baja hasta la cima del edificio rápidamente, el ascensor tiene que moverse a una velocidad increíble de 20 metros por segundo. Más rápido que Usain Bolt a su máxima velocidad, pero solo un poco más lento que un guepardo. Aún así, es súper rápido, aproximadamente 5 veces más que los elevadores que usamos en la mayoría de los edificios. Así que, si tienes miedo a las alturas, la velocidad y los espacios reducidos, te sugerimos que evites llegar tan lejos. ¿Has notado que últimamente los bancos empezaron a actuar como tus vecinos metiches? Ya sabes, haciendo preguntas amablemente sobre cosas que en serio no quieres compartir. Entras a tu banca en línea, quizá para checar tu saldo, y de repente aparece un pop-up. Actualiza tu información de ingresos. Ok, ¿pero por qué? ¿No se supone que los bancos rastrean y saben todo? Bueno, a los que viven cerca quizá les importamos hasta cierto punto. ¿Podemos decir lo mismo de los bancos? Bueno, exploremos qué se esconde tras esta pregunta aparentemente inocente. En esta era digital, nos acostumbramos a que las apps nos rastreen demasiado bien. Quizá platicabas en línea sobre que necesitas zapatos nuevos, y de repente, un anuncio te sigue hasta que compras un par. Hasta deslizar inocentemente por los Reels se siente invasivo, cuando tu feed se llena de algo que te quedaste viendo por accidente por más de 2 segundos. Algoritmos potentes aprenden tus patrones e intentan influir en tus decisiones, no por fuerza, sino por el momento. Insistiendo en el mejor momento posible, agarran suficientemente aburrido y hacen que te encojas de hombros y digas, «Ay, bueno, ¿por qué no? No me molesta tener una almohada con forma de gato. ¡Es linda!». Y si los publicistas pueden influirte sutilmente sabiendo cosas de ti, los bancos tienen una razón aún mayor para conocer tus hábitos. Ellos son los que tienen el dinero y quieren tu dinero. Para ellos, hay mucho más en juego. Excepto que ya tienen sistemas sofisticados que rastrean cuándo, dónde y cuánto dinero gastas. ¿Saben dónde trabajas y procesan el mismo dinero que ganas en tu empleo? Sus algoritmos conocen todo tipo de información íntima, sea para proteger tu dinero de fraudes o para vigilarte. Es justo decir que los bancos siguen tu estilo de vida muy de cerca. Por eso es tan confuso cuando la gente en línea sigue publicando sobre las apps de sus bancos, preguntando de repente, «Oye, ¿cuánto ganas ahora?» Y no solo eso, hasta podrían ofrecer recompensas como puntos extra y ofertas exclusivas. Solo por actualizar tus ingresos. ¿En serio están tan desesperados? Bueno, la explicación oficial tiene sentido. Que los bancos necesiten esta info abrió la puerta a unas teorías Teorías conspiranoicas muy padres y de ciencia ficción, que dejamos para el final. Esto quizá te sorprenda, pero los bancos en realidad no saben cuánto ganas. SIP, la misma gente que aprueba tus préstamos, no conoce todos tus ingresos. Suena casi imposible. Sí, ven dónde compras, qué cuentas pagas y cuándo te atrasas en un pago. Sin embargo, no están seguros sobre tu ingreso anual total. ¿Qué significa esto? Cuando pasas tu tarjeta, cada transacción deja una huella digital. El banco ve a dónde va el dinero, pero de dónde viene el dinero puede ser un poco confuso. La mayoría en Estados Unidos maneja varias cuentas y apps, así que la info de su ingreso real está por todos lados. Tienes una cuenta de cheques aquí, una de ahorros allá, quizá una tarjeta de crédito de otra compañía totalmente diferente. Luego está el dinero de la chamba extra. A algunos les pagan por plataformas o apps como Uber, Etsy o PayPal, y eso sin contar las billeteras digitales, apps de inversión o plataformas de cripto. Y no olvidemos el efectivo que recibiste por cortarle el pasto al vecino. Todo eso borra la línea entre gastar, ahorrar e invertir.
dejando que los bancos jueguen a las adivinanzas sobre cuánto dinero tienes realmente. Tras la pandemia, millones de estadounidenses perdieron o dejaron empleos tradicionales. Gracias al Internet y las redes sociales, es más fácil que nunca que la gente común colabore y ofrezca sus propios servicios. De repente, el viejo sistema que usaban los bancos se volvió poco confiable. Además, el autoempleo es complicado. Un mes te va súper bien, el siguiente, no tanto. Así que ahora los bancos están algo paranoicos. ¿Quién está a una mala semana de atrasarse en los pagos? Esto obliga a los bancos a usar el método del compañero metiche. O sea, preguntar repetidamente en qué más trabajas hasta que respondas. Después de todo, muchos investigaríamos si fuéramos a prestarle dinero a un extraño. Funciona hasta con conocidos. Hay un viejo dicho que afirma: cuando le prestes dinero a un amigo, abrázalo. Quizá nunca lo vuelvas a ver, pero los bancos no pueden darse ese lujo. Y ahora usan algoritmos como primer paso para calcular la evaluación de riesgos. O sea, automatizan gran parte de este proceso. Ahora, si de repente ganas más dinero, ¡felicidades! Acabas de subir de nivel y el algoritmo te dará su aprobación. Hasta podrías obtener un límite de crédito mayor. Por otro lado, si descubren que ganas menos o algo parece sospechoso, lanzará una alerta o te rechazará por completo. Pero aquí hay una idea interesante. Sabiendo todo lo que vimos, ¿es posible engañar al sistema de alguna forma? ¿Qué pasa si doy información incorrecta, exagero u oculto mis ingresos? Bueno, ten en cuenta que el sistema nunca olvida. Si ignoras el pop-up, el banco probablemente usará lo que ya tiene. De hecho, podrías desactivar esas ofertas en la app o llamando al banco, como cuando cancelas la suscripción a esas ofertas increíbles de correos que nunca abres. Por ahora no es obligatorio, pero si decides mejorar un poquito tu estatus financiero e ingresas una cifra exagerada, el sistema podría tratarte mejor por un tiempo. Podrías obtener límites de gasto más altos o mejor servicio, porque al algoritmo le gusta ver cifras grandes junto a tu nombre. La palabra clave es momentáneo. Ese truquito puede salir muy mal. Si alguien miente, le aprueban un préstamo así y no lo paga, podría verse como una declaración falsa o hasta fraude. Uy, esto podría llevar a posibles sanciones civiles o penales. Arruinar tu potencial crediticio futuro sería la menor de tus preocupaciones. Y eso solo por préstamos pequeños básicos. Para algo grande y a largo plazo, como una casa, esas solicitudes aún pasan por una verificación exhaustiva. Pedirán comprobantes para demostrar lo que ganas. Y no importa qué ingreso anual pongas, no llegarás a ningún lado si no puedes respaldarlo. Finalmente, solo por diversión, y nos gusta la diversión aquí en Genial, consideremos algunas especulaciones locas. Si no es solo recopilar info para la evaluación de riesgos, ¿qué más podría ser? Algunos creen que este es solo el primer paso de un plan mucho mayor. Básicamente, un avance lento hacia crear perfiles financieros completos que no solo rastreen qué gastas, sino por qué. ¿Y si tu banco supiera cuándo estás estresado? ¿Y cómo afecta eso tus decisiones financieras? ¿Cuál es el mejor momento en el que es más probable que aceptes esa oferta de interés más alto? Ok, eso suena un poco ridículo. Aunque podría no ser tan loco como parece. Los grandes bancos ya prueban algo llamado análisis predictivo, o sea, algoritmos que estudian cómo y cuándo gastas. No solo las cifras, sino los patrones. Comprar más de noche, dejar pasar días entre usos de tarjeta, liquidar un préstamo antes de lo esperado. El sistema lo nota y aprende. En teoría, esto podría ser la banca más personalizada. Podrías recibir ofertas basadas no solo en tus ingresos, sino en cómo te sientes. ¿Mes difícil? No te estreses. Tenemos un préstamo personal que se ajusta a tus necesidades. Muchas personas dudan en pedir préstamos, aunque los necesiten. Y este tipo de marketing dirigido podría ser ese empujoncito que alguien requiere. Algunos van más allá y creen que los bancos no quieren que salgas de deudas y seguirán tentándote para extenderlas con ofertas estratégicamente oportunas. La idea es que tus sentimientos, hábitos y señales financieras son solo datos, esperando ser explotados de alguna manera. Los bancos quizá ni necesiten tu ingreso total. Tal vez lo que quieren es afinar sus predicciones sobre qué harás después. O quizá solo estamos, ya sabes, pensándolo demasiado. Quizá en serio se trata de mejorar el servicio. Lo que haga la banca más rápida o segura suena bien.
en especial si te ahorra la vuelta a la sucursal. Aún así, aunque sea infundado, para fans de la ciencia ficción como yo, es difícil no imaginar banqueros robot estudiando tu humor en silencio. ¡Tan, tan, tan, tan! Desde hace lo que parece una eternidad, los científicos han estado buscando otra Tierra, quizá para encontrar vecinos cósmicos, o tal vez solo para tener un planeta de respaldo al que mudarnos si no logramos arreglar este. Ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, quizá por fin tengan un candidato serio. Se llama TRAPPIST-1e y está a unos 40 años luz de distancia. TRAPPIST-1e orbita una estrella pequeña llamada TRAPPIST-1. Es un sistema fascinante, con 7 planetas de tamaño similar al de la Tierra, todos apodados con letras de la B a la H. Aunque recorrer 40 años luz no será posible en mucho tiempo, sigue siendo relativamente cerca. Bueno, al menos en términos espaciales. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide alrededor de 100.000 años luz de lado a lado. Así que, comparado con eso, 40 es como caminar hasta la entrada de la casa. O al menos lo será cuando nuestras naves alcancen una velocidad cercana a la de la luz, como en las películas. Acuérdate, un año luz no mide el tiempo. Es la distancia que la luz puede recorrer en un año, que equivale a casi 10 billones de kilómetros. O sea, muchísimos ceros. Ahora multiplícalo por 40 y obtienes la distancia a TRAPPIST-1. Más vale llevar un muy buen almuerzo. T1 es una enana roja, un tipo de estrella que básicamente es una versión más pequeña y tenue de nuestro Sol. Es solo un poco más grande que Júpiter. Dentro de esta familia, TRAPPIST-1e está en el punto ideal de la estrella, la llamada zona Ricitos de Oro. Ni demasiado caliente, ni demasiado fría, a una distancia donde podría existir agua líquida en la superficie del planeta si tiene la atmósfera adecuada. En teoría sería perfectamente habitable, al menos para criaturas parecidas a las de la Tierra. Y no solo está a la distancia justa, lo cual ya es una gran ventaja. TRAPPIST-1e, además, es un planeta rocoso. Su tamaño y su masa se parecen mucho a los de la Tierra, lo que sugiere que tiene una densidad y una estructura similares, además de una gravedad parecida. O sea que nada de esos superbrincos estilo Luna. Ahora, el Webb ha detectado indicios de que podría haber una atmósfera. El planeta tal vez esté envuelto en gases como nitrógeno, dióxido de carbono y metano. Por acá también tenemos una mezcla así. El aire de la Tierra está hecho de los mismos elementos. La atmósfera lo es todo. Marte perdió casi toda la suya. Venus tiene de sobra. Y la Tierra tiene la cantidad justa. Por eso aquí disfrutamos de un clima relativamente agradable y de océanos. Si TRAPPIST-1e de verdad tiene algo parecido, eso podría significar nubes, lluvia y quizá hasta mares. Justo lo que haría que los terrícolas se sintieran como en casa. Pero aquí es donde se pone interesante. Ya dijimos que TRAPPIST-1 es una enana roja. Y eso la hace tenue, cientos de veces más débil que el Sol. Si estuvieras en TRAPPIST-1e, la estrella se vería mucho más grande en el cielo que nuestro Sol aquí, pero brillaría de un rojo apagado. Sería como vivir bajo un atardecer eterno. Tal vez pienses que suena muy romántico, hasta que te hartas. Quiero decir, hasta que te congelas. Tiene que hacer un frío tremendo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cómo podría una estrella tan débil dar suficiente calor para la vida como lo hace nuestro Sol? Pues, curiosamente, no necesitarías chamarras ultra invernales. El truco está en la distancia. TRAPPIST-1e orbita muy cerca de su estrella, a solo alrededor de 3% de la distancia entre la Tierra y el Sol. Si el planeta estuviera donde está la Tierra, sería una bola de hielo. Pero estar tan cerca también significa que su año dura solo unas 146 horas. Eso quiere decir que TRAPPIST-1e tarda 6 días terrestres en dar una vuelta completa alrededor de T1. Festejar tu cumpleaños cada 6 días suena como una gran oferta, ¿no? Eso sí sería muchísimo pastel. Pero espera, ¿eso significa que cada estación duraría unas 36 horas? No, porque casi con seguridad el planeta está bloqueado por marea. Eso significa que un lado se asa bajo una luz interminable y el otro queda atrapado en una noche eterna. No es precisamente una Tierra versión 2.0. Sin atmósfera, tendrías un desierto abrasado de un lado y un bloque de hielo del otro. Pero con atmósfera, el aire puede repartir el calor y suavizar las diferencias. En teoría, la zona más cómoda podría ser justo la franja de penumbra entre el día y la noche, la llamada línea del terminador. Otra vez, un amanecer o atardecer permanente. A los fanáticos de Instagram les encantaría. Las enanas rojas son en realidad las estrellas más comunes de nuestra galaxia. Representan alrededor del 70% de todas las estrellas que conocemos.
y prácticamente viven para siempre. Se calcula que nuestro Sol durará unos 10.000 millones de años. Las enanas rojas podrían seguir brillando durante billones de años, más que suficiente para que la vida tenga tiempo de aparecer. Pero la parte negativa es que las enanas rojas son bastante temperamentales. Lanzan potentes llamaradas que disparan radiación muy intensa. Así que, para los planetas que orbitan tan cerca, esas llamaradas pueden arrancarles la atmósfera y esterilizar su superficie. Es como tener la casa de tus sueños con una vista increíble, pero justo al lado de una fábrica de dinamita. ¡Ups! Eso es lo que hace tan fascinante a TRAPPIST-1e. Si realmente tiene atmósfera, significaría que de alguna forma resistió miles de millones de años de llamaradas. Y puede que no sea el único. Podrían existir muchos exoplanetas así allá afuera. Y quizá te preguntes, ¿cómo es posible que los científicos sepan qué está pasando en un planeta tan pequeño y tan lejano? Lo logran estudiando la luz, con una técnica llamada espectroscopía de tránsito. Cuando TRAPPIST-1e pasa frente a su estrella, la luz se filtra por los bordes del planeta y revela pistas sobre su aire. Si repites la observación las veces suficientes, empezamos a ver cómo es en realidad. Esa es una de las grandes capacidades del telescopio James Webb. No solo toma fotos espectaculares, también descompone esa luz en miles de fragmentos, y cada uno revela una pista distinta. Y eso se vuelve aún mejor cuando recuerdas que TRAPPIST-1e es solo uno de 7 planetas que orbitan tan cerca. Así que los científicos tienen muchísimo material que estudiar en esa parte del universo. Cada tránsito les da un poco más de información, y después de suficientes pasadas, pueden empezar a descartar posibilidades. Nada de una gruesa manta de hidrógeno. ¡Listo! Nada de un pantano de dióxido de carbono al estilo Venus. Parece. Lo que queda es un planeta que solo podría, tener algo más parecido a la atmósfera terrestre. En otras palabras, nadie va a mandar sondas a TRAPPIST-1e en un futuro cercano. Pero con telescopios como el Webb, ya podemos asomarnos a su aire desde el otro lado de la galaxia. Si sigues las noticias del espacio, ya sabes que TRAPPIST-1e no es el primer supuesto planeta parecido a la Tierra que ha salido en los titulares. Los astrónomos llevan años emocionándonos con candidatos, y cada uno viene con su pero. Pero, sin embargo, no de trasero. Por ejemplo, Kepler 186f. En 2014, fue el primer planeta de tamaño terrestre detectado en la zona habitable de su estrella. La gente se emocionó muchísimo. La NASA hasta hizo un póster de viaje con estilo de ciencia ficción. El detalle, bueno, solo un pequeño detalle. Está a unos 500 años luz de distancia. Aunque construyéramos una nave que pudiera viajar a una 10ª parte de la velocidad de la luz, cosa que no podemos, seguiría siendo un viaje de unos 5.000 años. Luego está Próxima Centauri b. Esta sí está cerca, a apenas 4.2 años luz, orbitando la estrella más próxima a nuestro Sol. Sobre el papel es un sueño. Sin embargo, su estrella es todavía más inestable que T1. Próxima exhala llamaradas de radiación enormes de manera frecuente, lo que vuelve todo impredecible e inestable. Y luego tenemos K2-18b. El telescopio James Webb detectó metano y dióxido de carbono en su atmósfera, gases que podrían indicar algún tipo de actividad biológica. Suena increíble, salvo por un detalle. El planeta se parece más a un mini Neptuno, probablemente envuelto en gruesas capas de gas y con pocas probabilidades de tener una superficie sólida donde puedas pararte. En resumen, comparado con todos estos, TRAPPIST-1e parece el más prometedor. Lo bastante cercano como para estudiarlo, lo bastante rocoso como para pisarlo, y ubicado en un punto ideal donde podría haber agua líquida si las condiciones se alinean. Claro, todavía necesitamos más datos. TRAPPIST-1e podría resultar ser solo una roca estéril, pero lo realmente importante es que cada vez somos mejores en esta búsqueda. Hace apenas unas cuantas décadas, no sabíamos ni siquiera si existían otros sistemas solares. Ahora hemos encontrado más de 6.000 exoplanetas, y casi cada semana se suman nuevos. Es muy probable que muchos de ellos sean rocosos, de tamaño similar al de la Tierra, y que orbiten en la zona Ricitos de Oro. Tal vez nunca podamos ir hasta allá, pero podrían llevarnos al descubrimiento de vida extraterrestre. Esa es la parte realmente emocionante. Cada vez que el Webb o la próxima generación de telescopios hace otra observación, nos acercamos un poquito más a responder la gran pregunta. ¿Estamos solos? ¿O el universo está lleno de vecinos? Oye, quita a tu perro de mi jardín. Ahora, este pueblito en un mapa de Estados Unidos solo existía en el papel, literal. Aglow nunca se construyó, nunca tuvo alcalde, y aún así, por un tiempo estuvo oficialmente en el mapa. Por allá de los años 30, dos cartógrafos de una empresa estadounidense llamada General Drafting Company
fueron contratados para hacer un mapa del estado de Nueva York. Pero querían proteger su trabajo de los copiones, así que inventaron un pueblo fantasma y le pusieron un nombre usando los suyos: Otto G. Lindbergh y Ernest Alpers. Toma sus iniciales, las revuelves un poco y obtienes Agloe. ¿O es Agloe? Bueno, nadie está muy seguro, si nunca existió de todos modos. Verás, inventar pueblos falsos era algo común, porque copiar mapas también lo era. En el pasado, hacer mapas era un negocio muy serio, y proteger tu trabajo no era fácil. Así que los cartógrafos se pusieron astutos. Empezaron a agregar pequeñas trampas, calles falsas, lagos inventados, hasta pueblos completos para detectar copiones. A estos detallitos les llamaban calles trampa o pueblos de papel. Si alguien copiaba tu mapa, copiaba también tu invento. Era una manera discreta de decir, te caché, y luego llevarlos directo a los tribunales. Luego pasó lo más chistoso. Unos años después, otra compañía publicó un mapa con Agloe ahí. Cuando los confrontaron, dijeron que no era falso, que justo ahí había una tienda llamada Anglo General Store. Resultó que alguien había visto el nombre del pueblo en un mapa y decidió abrir una tienda con ese nombre. Hoy la tienda ya no existe, y Agloe volvió a ser solo un cruce solitario de caminos en las montañas Catskill. Ahora, a veces aparecen tierras falsas en los mapas de Estados Unidos no a propósito, sino por simples errores de cartografía. Toma la isla Filipo, por ejemplo. Esta misteriosa isla con nombre elegante aparecía con orgullo en los mapas del lago superior, aunque nunca existió. En el siglo XVIII, unos viajeros franceses andaban ocupados explorando los grandes lagos, cuando vieron, o creyeron ver, 4 islas por ahí. Digamos que sus métodos no siempre eran muy precisos, pero un cartógrafo francés llamado Jacques-Nicolas Belin no lo sabía. Confió en sus notas de viaje y dibujó la isla Philippe en un mapa que hizo en 1744. El problema es que otros cartógrafos confiaron en el trabajo de Belin y copiaron la isla en sus mapas también. En poco tiempo, la isla Filipo era tan real como cualquier lugar, al menos sobre el papel. Permaneció en los mapas oficiales, confundiendo viajeros hasta bien entrados los años 1820. Fue entonces cuando unos exploradores por fin revisaron y se dieron cuenta. Oye, aquí no hay nada, solo agua y ya. Hoy, los historiadores creen que todo fue una confusión. Probablemente los exploradores la confundieron con Isle Royale, una isla real que es parte de Michigan. Se describían como 2 islas más o menos del mismo tamaño, pero en realidad siempre fue solo una. Siguiente parada, Nothing. Así como lo oíste, Nothing es el nombre real de un pequeño pueblo fantasma en Arizona. Si alguna vez manejas por la Ruta 93 entre Wickiup y Wickenburg, pon atención a las torres a lo largo del camino. En una de ellas solía haber un letrero de madera pintado con letras rojas que simplemente decía Nothing. Ojalá que todavía siga ahí. Ese lugar marca lo que queda de un asentamiento que alguna vez tuvo esperanzas, en medio del ardiente desierto. Por allá de 1977, un hombre llamado Richard Buddy Kenworthy decidió fundar su propio pueblo. Construyó Nothing prácticamente de la nada. El lugar tenía una gasolinera y una tiendita, y ya. Luego agregó un gran letrero amarillo que declaraba con orgullo: el pueblo de Nothing, Arizona, población 4. Y sí, ese fue su punto más alto. Solo 4 habitantes. Estoy seguro de que hasta tu mesa en la cena familiar ha visto más gente. Pero bueno, en mayo de 2005, Kenworthy recogió sus cosas y se fue. Y Nothing quedó oficialmente abandonado. 3 años después, su famosa gasolinera empezó a venirse abajo. Pero algunos fans, supongo que así podemos llamarlos, decidieron devolverle la vida a Nothing. Hasta hubo una pequeña pizzería funcionando ahí por un tiempo. Pero no duró mucho. Para 2011, Nothing ya era pues nada otra vez. Y hoy es uno de los pueblos abandonados más famosos de Estados Unidos. Y ya que hablamos de pueblos abandonados, algunos se perdieron con el tiempo, otros por algo mucho más peligroso, como Centralia, en Pensilvania. De lejos, todo parece estar bien, pero si te acercas, notarás algo extraño. Calles agrietadas, humo saliendo del suelo, y ni una sola persona a la vista. Eso es porque Centralia no solo está abandonado, ha estado en llamas por más de 60 años. Todo empezó por ahí de 1962. Aunque hubo muchas teorías sobre cómo comenzó el incendio, las consecuencias son bien conocidas. Las llamas se extendieron al laberinto de túneles de minas de carbón que corrían bajo el pueblo, causando devastación a su paso. Se abrieron grietas en el suelo, lanzando columnas de humo y gases tóxicos al aire. Y el fuego nunca se detuvo. Así es. Al principio nadie le dio mucha importancia, sobre todo porque todo estaba pasando bajo tierra, fuera de la vista.
Pero pronto, el humo empezó a filtrarse por la tierra. Luego, en 1981, se abrió de repente un enorme socavón bajo los pies de un niño de 12 años. Por suerte, alcanzó a agarrarse de una raíz de árbol y sobrevivió. Pero esa fue toda la prueba que los habitantes necesitaban, de que el fuego no se iba a ir. Los expertos advirtieron que el incendio subterráneo podría seguir ardiendo por más de 250 años. Y por eso, la mayoría de los 1000 habitantes de Centralia decidió que era hora de hacer maletas e irse. Hoy viven ahí menos de 10 personas, que se niegan a mudarse. El resto es casi un pueblo fantasma, con calles vacías y cimientos que se desmoronan. Ya ni siquiera tienen código postal. Bajo todo eso, el carbón sigue ardiendo silenciosamente, haciendo de Centralia uno de los pueblos olvidados más escalofriantes de Estados Unidos. Y ahora quizá te preguntes, ¿cuántos pueblos como estos hay por ahí en Estados Unidos? Bueno, muchos. Solo en Texas se calcula que hay unos 511 pueblos fantasma que hoy están completamente desiertos. Y luego está Nevada. Se cree que ahí hay más de 600 pueblos fantasma, muchos de ellos abandonados después de las fiebres del oro y de la plata de los 1800 y 1900. La gente se mudó ahí para trabajar en las minas. Y cuando las minas cerraron, se fueron. Pero los pueblos abandonados y los errores en los mapas no son algo exclusivo de Estados Unidos. Incluso en la era de los satélites y Google Earth, todavía hay ciudades falsas que logran colarse en los mapas de todo el mundo. Uno de los ejemplos modernos más famosos es un lugar llamado Argleton. Por ahí de 2008, un tipo llamado Mike Nolan estaba revisando Google Maps, viendo la zona donde creció en West Lancashire, Inglaterra. Entonces vio una ciudad llamada Argleton. Pero algo no le cuadraba. Recordaba que ese lugar no era más que un campo de cultivo cerca de la casa comunal del pueblo. Tal vez lo cruzaba un caminito, pero hasta ahí. Definitivamente no había una ciudad real ahí. Y tenía razón. Fue un error total. Nadie sabe exactamente cómo llegó ahí, pero llegó. Pero ya ni te molestes en buscarlo. Argleton fue eliminado oficialmente de Google Maps en mayo de 2010. E incluso si hoy buscas sus antiguas coordenadas, solo verías un terreno vacío y lodoso. Está bien, quizá Argleton haya sido falso, pero vaya que tuvo muchos fans. Cuando la gente lo descubrió en línea por primera vez, se volvió medio loca. Y luego llegaron todos los chistes. Había gente que de verdad vendía recuerdos que decían: visité Argleton y todo lo que conseguí fue esta playera. Algunos restaurantes locales hasta ofrecían Pay Arbleton. Y los ingredientes eran, bueno, nada. Lo creas o no, incluso hoy, todavía puedes encontrar en línea mercancía que celebra al pueblo fantasma de Google más famoso del mundo. Bueno, hasta aquí nuestro recorrido por los pueblos fantasma más extraños en los mapas de Estados Unidos y más allá. Así que dime, ¿alguna vez has estado en una ciudad abandonada? ¿Alguna vez has descubierto lugares escondidos en el mapa que ni siquiera deberían existir? Bueno, comparte tu historia en los comentarios aquí abajo.